Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 29 de junio del año 2022. San Pedro y San Pablo celebramos. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Pedro. ¿Qué era Pedro? ¿Quién era Pedro? Pedro fue un seguidor de Jesús, un hombre trabajador, un pescador, un hombre que no tenía una mayor cultura de tipo intelectual, realmente, pero algo vio en Jesús. Hay una diferencia, y percibir esa diferencia es lo que cambia todas las cosas, más allá de la cultura, de la falta de cultura, de lo que uno sea. Era un trabajador, un simple trabajador, y lo siguió a Jesús. Él vio la diferencia, vio que había algo en Jesús que no había en otros, y seguramente había visto a muchos, sí, predicadores en su tiempo, abundaban en Israel desde ya. Bueno, aquí estamos en Cesarea de Filipos. Bueno, ahí fue donde Jesús hace la pregunta a los suyos, ¿qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. Expresión usada en el Antiguo Testamento, pero con poca frecuencia. No como Jesús, que lo usa permanentemente y es el Hijo del Hombre. Claro, la respuesta de los discípulos, ¿cuál fue? Bueno, algunos dicen que el Hijo del Hombre es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Sí, pero ahí viene la segunda pregunta de Jesús. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí viene la respuesta de Pedro. Pedro se adelanta. Y entonces Pedro hace la revelación. La revelación que no le pertenece a él ni a hombre alguno, sino que solamente procede de Dios. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué le dice Jesús? Bienaventurado, feliz eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque lo que dices no te lo reveló carne y sangre, vale decir hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, ahí le cambia el nombre, ahí cambia Pedro, ahí cambia la criatura, ahí cambiamos todos radicalmente cuando tenemos el encuentro con el Señor. El encuentro con el Señor es el que nos cambia totalmente. Y podemos establecer muchos sinónimos en materia de cambio en función de inclusive lo que vamos haciendo a partir de ese cambio. Y el fundamental es este. Dejamos de caminar mirando hacia atrás y hacia abajo y comenzamos a caminar mirando hacia adelante y hacia arriba. Cambia nuestro camino. Claro, porque nuestro camino es el Señor ahora. Ya no son los caminos de atrás, de abajo, son los caminos que nos llevan
a la plenitud, a la gloria en la vida. Y el camino es el Señor en nosotros. Él es nuestro camino. A ti te daré las llaves del reino. Le dice a Pedro, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. El poder de atar y desatar, el poder de perdonar y retener. Las puertas del infierno, a ti te daré las llaves del reino, las llaves de la vida, y las puertas del infierno, de la muerte, no prevalecerán. Claro, prevalecen cuando vamos caminando nuestro viejo camino, el camino adámico, mirando para atrás siempre y yendo a los lugares donde no está la vida. Ahora caminamos hacia el lugar donde la vida es plena, al lugar donde, siguiendo a Jesús como lo hizo Pedro, finalmente encontramos el camino para llegar a ese lugar. Y finalmente será el lugar donde permaneceremos. ¿A dónde permaneceremos? En la casa de Dios, en el lugar de la vida, en la plenitud de la vida. Pedro, apóstol, te daré las llaves del reino. Jefe apostólico. Fue el primero que salió a predicar en el día de Pentecostés, cuando la iglesia del Señor recibió el Espíritu Santo. Cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo, claro, Dios en nosotros, el Señor no deja de estar con nosotros, está siempre en el Espíritu, está en nosotros. Por eso vamos a retomar aquí estas palabras propias de alguien que ahora está vivo, que pasó de muerte a vida, por la fe en aquel que es la vida en todos y para todos. Y aquí tenemos el otro caso, el gran apóstol de los gentiles, San Pablo, elegido por el Señor. Aquí vemos la elección de Pedro. ¿Y la de Pablo cómo fue? Porque Pablo no andaba con el Señor. Saulo de Tarso, que así era su nombre, no andaba con el Señor. Es más todavía, no creía. Y más todavía, perseguía al nombre de Cristo y a la iglesia cristiana. Y en esa persecución, en ese paso que estaba dando ya para muerte total, el Señor se le manifiesta. Pero ya desde la gloria, ya desde los cielos. Recordemos el episodio que está en los Hechos Apostólicos también, ¿no es cierto? Lo tumba camino a Damasco, donde iba persiguiendo a la iglesia. Y ahí se le manifiesta a Pablo. Y ahí Pablo lo recibe. Ahí Pablo se convierte. Que usted mira, fue una conversión fulminante, total, sí, real. Ya de inmediato Pablo creyó y comenzó a predicar en el nombre de Jesús. Qué apóstol, ¿eh? El que llegó a afirmar algo. Fíjense que permanece en nosotros, en nuestra memoria cristiana, y que tenemos que tener siempre como la base de aquellas cosas que nos trae el Señor de la vida, que es la vida precisamente. Pero esta vida eterna, esta vida nueva. ¿Qué decía San Pablo? Ya en la experiencia apostólica, ya un hombre maduro entrado en años, ya un hombre que había tenido y padecido persecuciones por causa de la predicación del nombre de Jesús. Sin embargo, para Pablo ya había una convicción. Para mí vivir es Cristo, dijo, y morir ganancia. ¿Estaba vivo San Pablo? Claro, lo estaba comprobando. El Señor al que perseguía, cuando transitaba caminos de muerte, cuando no entendía, ahora lo veía de cerca, tan cerca que estaba en él, tan cerca que era la vida en él, tan cerca que era para confesar abiertamente, para mí vivir es Cristo, Él es la vida, Él es mi vida, y morir ganancia. Fíjese, Pablo quería más bien partir de este mundo ya, para estar siempre con el Señor, para estar siempre en la vida y su plenitud definitivamente. ¿No lo hacía el apóstol? Bueno, lo haría cuando fuera la voluntad de Dios, obviamente, pero, a ver, personalmente, ¿qué pensaba también? Fíjese, como un hombre que estaba crecido en el amor al prójimo y en el amor a Dios, por supuesto, del cual procede ese amor al otro.
Mas si es necesario que esté en este tiempo y en este cuerpo, por causa de vuestra necesidad, no sé qué elegir. El amor de Cristo en Pablo, por ejemplo, lo impelía justamente a dudar. Sí, vivir es Cristo, estar con Cristo para siempre, estar con el Señor es lo mejor. Pero mientras tanto también es necesario estar en este mundo para compartir con otros esta palabra que es la vida, esta palabra que transformó a Pablo y transformó a Pedro. Los transformó, los llevó de la muerte a la vida plena. Hermanos queridos, son ejemplos gigantescos. Son los dos brazos de la iglesia, Pedro y Pablo. Hoy celebramos ambos apóstoles. Y los tenemos como ejemplos, sí, realmente. Fíjese, uno lo siguió de inmediato, sin entender mucho, pero vio algo. Eso que vio le bastó para ser apóstol. ¿Y qué apóstol? El otro no le creyó, no lo siguió, lo persiguió. Y no vio en el Señor lo que el Señor vio en él, porque el Señor lo vio. Lo vio antes que estuviera en el vientre de su madre, como él mismo confiesa. Y lo llamó, lo eligió y lo consagró apóstol. Y de ahí el trabajo gigantesco de este apóstol de los gentiles. No nos olvidemos que podemos leer todo esto en los evangelios y también por parte de cada uno de ellos en las cartas apostólicas contenidas en el Nuevo Testamento de la Biblia. Reparemos, celebremos verdaderamente imitando el ejemplo de estos apóstoles. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como dice San Alejandro Magno, qué gran descendencia han dado estas dos plantas sembradas al desarrollarse. Millares de santos, mártires, imitando el triunfo de estos dos apóstoles que han coronado la ciudad de Roma con una diadema de innombrable pedrería. Qué acertado, ¿no es cierto? Realmente, qué fruto que han hecho, que siguen haciendo realmente. Porque hoy cuando los leemos, ¿cómo aprendemos de ellos, no? Iluminados siempre por el Espíritu Santo, sin duda. Perdón, no era Alejandro, era León Magno. Era León Magno, va bien la corrección, ambos santos, realmente, ¿no es cierto? Bueno, León Magno, un santo de la Iglesia. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu apostólico, Señor. En tu nombre santo lo pedimos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.